Si tuvieras que elegir una sola bebida para tomar todos los días durante el resto de tu vida, ¿escogerías café o té? Quédate y aprenderás sus diferencias y a elegir el mejor para tu caso. Durante años hemos escuchado mensajes contradictorios, que el café es malo para el corazón y que el té es mucho más saludable, que demasiada cafeína es peligrosa y que los antioxidantes lo solucionan todo. Pero, ¿qué dice realmente la evidencia científica? Hoy vamos a comparar café y té en 5 aspectos fundamentales: salud cardiovascular, riesgo de cáncer, cerebro y rendimiento mental, longevidad y efectos secundarios. Y al final veremos si existe un verdadero ganador. Empecemos pensando, ¿qué tienen en común el café y el té? Antes de enfrentarlos, hay algo importante. Café y té son mucho más parecidos de lo que la mayoría cree. Ambos contienen cafeína, polifenoles y antioxidantes. Y ambos han sido asociados en numerosos estudios con una menor mortalidad. Pero ojo, son estudios observacionales. Esto significa que puede estar relacionado, pero no necesariamente con una relación causal. Aquí aparece la primera diferencia. El café contiene más cafeína. Una taza media aporta aproximadamente entre 80 y 120 miligramos, mientras que el té suele aportar entre 20 y 60 miligramos, aunque dependiendo del tipo. Esto influye enormemente en sus efectos. Bloque 2. Corazón y presión arterial. Empecemos por el corazón. Durante décadas se pensó que el café aumentaba el riesgo cardiovascular. Sin embargo, la evidencia más reciente cuenta una historia muy distinta. Los estudios muestran que el consumo moderado de café, alrededor de 2 a 5 tazas al día, se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular y menor mortalidad. Sorprendente, ¿verdad? Ahora bien, el café puede aumentar ligeramente la presión arterial de forma temporal, especialmente en personas sensibles a la cafeína. ¿Y qué ocurre con el té? El té, especialmente el té verde, parece tener efectos muy positivos sobre la presión arterial, la función de los vasos sanguíneos y los niveles de colesterol. Esto se debe en gran parte a sustancias llamadas catequinas. Si hablamos exclusivamente de salud cardiovascular, podríamos decir que ambos obtienen una nota excelente. Sin embargo, en personas sensibles a la cafeína o en quienes buscan minimizar los aumentos transitorios de la presión arterial, el té podría ofrecer algunas ventajas. Bloque 3. Cerebro y rendimiento mental. Aquí la batalla se vuelve interesante. Si necesitas concentración inmediata, el café suele ganar. Gracias principalmente a su contenido de cafeína, puede mejorar temporalmente la atención, el estado de alerta y algunos aspectos del rendimiento cognitivo. Por eso, millones de personas alrededor del mundo no conciben empezar el día sin una taza de café. Pero el té tiene un arma secreta, un aminoácido llamado L-teanina. La L-teanina se ha asociado en algunos estudios con una sensación de relajación sin somnolencia y podría contribuir a mejorar la atención cuando se combina con la cafeína. Por eso muchas personas describen la sensación del té como estoy despierto pero no acelerado. En otras palabras, el café es como un sprint. El té se parece más a una carrera de fondo. No es necesariamente mejor, simplemente es diferente. Bloque 4. Cáncer y longevidad. Cuando hablamos de longevidad, las diferencias son sorprendentemente pequeñas. Numerosos estudios han encontrado asociaciones entre el consumo habitual de café y una menor mortalidad por todas las causas. También se ha observado menor riesgo de algunas enfermedades hepáticas. De hecho, el café es probablemente una de las bebidas más estudiadas del mundo. Pero el té tampoco se queda atrás. El té verde ha sido investigado por sus posibles efectos protectores frente a determinados tipos de cáncer y enfermedades metabólicas. Ahora bien, es importante aclarar algo. De nuevo, la mayoría de estos estudios son observacionales, es decir, que muestran asociaciones, pero no siempre causalidad. Aunque algunos estudios sugieren posibles beneficios, la evidencia sigue siendo inconsistente para muchos tipos de cáncer. Y el bloque extra sorpresa. ¿Qué pasa con el té matcha? Seguramente muchos comentarios estarán diciendo, ¿qué pasa con el matcha? El matcha es un tipo especial de té, originario de Japón. Es un tipo de té verde.
Y aquí está la gran diferencia. Cuando bebes una infusión de té convencional, utilizas las hojas para preparar bebida y luego las descartas. Pero con el matcha consumes la hoja completa pulverizada. Es decir, ingieres una concentración mucho mayor de muchos de sus compuestos bioactivos. Entre ellos destacan las catequinas, especialmente una llamada EGTG, uno de los antioxidantes más estudiados del té verde. Además, el matcha contiene cafeína y L-teanina. El resultado: muchas personas describen una sensación de energía más estable y prolongada que la del café, con menos nerviosismo y menos bajón posterior, aunque estos efectos pueden variar considerablemente entre individuos. Ahora bien, aquí es donde debemos separar ciencia de marketing. Aunque el matcha suele aportar mayores cantidades de ciertos compuestos bioactivos que una infusión convencional de té verde, no existen pruebas sólidas de que sea una bebida milagrosa ni de que sea claramente superior al café para vivir más años o prevenir enfermedades. En otras palabras, el matcha es una opción excelente, pero no es una versión mágica del café, ni del té verde. Bloque último, bloque final. El problema no es la bebida. Y aquí llegamos a una de las conclusiones más importantes del vídeo. Muchas veces el problema no es el café, ni el té, es lo que añadimos, porque una taza de café puede tener prácticamente 0 calorías o puede convertirse en una bomba de azúcar y nata. Lo mismo ocurre con algunos tés comerciales o bebidas embotelladas. Cuando observamos los beneficios de estas bebidas en estudios científicos, hablamos de versiones naturales, puras, poco procesadas y con poco azúcar añadido o ninguno. Por tanto, si tomas un café con 5 cucharadas de azúcar en cada taza, la discusión entre café y té pierde bastante sentido. Entonces, ¿cuál es más saludable? La respuesta científica probablemente no sea la que esperabas. No existe un claro ganador. Tanto el café como el té se asocian con beneficios para la salud y una mayor longevidad. La realidad es que la pregunta correcta no es ¿qué es más saludable?, sino ¿qué versión se adapta mejor a mí? Si toleras la cafeína y buscas mayor estado de alerta, el café puede ser una excelente opción. Si eres sensible a la cafeína o prefieres un efecto más suave y sostenido, el té puede encajar mejor contigo. En personas con hipertensión, la elección debe individualizarse según la tolerancia y las recomendaciones médicas. No obstante, la mejor elección probablemente sea la que disfrutas y puedes mantener de forma habitual sin efectos adversos. Porque en nutrición, como ocurre tantas veces, la mejor opción no siempre es la perfecta, sino la sostenible. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Eres del equipo café o del equipo té? O quizás té matcha. Déjalo en comentarios. Y si quieres saber los mejores hábitos del sueño para dormir explicados por un médico, te dejo el siguiente vídeo. Esto fue Minuto Médico, un minuto para entender mejor tu salud.